hay tier list de Tim Burton. Yo quiero decirles que Tim Burton ha puesto la vara muy alta, entonces este tier list va a ser muy difícil. Tenemos entonces que el debut cinematográfico del gran Tim Burton es en 1985 con Las aventuras de Pee-wee, que es su ópera prima, por supuesto, es la primera que hace, y es una película que a mí personalmente me sorprendió un montón. Es una película satírica, es una comedia de aventuras, es una parodia de El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica de 1948. Warner lo contrata a Tim Burton para dirigir esta película porque quedan fascinados con los dos cortos que acabamos de ver, con Vincent y Frankenweenie. En su momento, la película fue un éxito financiero, pero después se volvió una película de culto. A mí honestamente, ya les dije, me sorprendió un montón y me parece que establece las bases que van a ser las películas del director a lo largo del resto de su filmografía. Si hablamos de la estética exagerada, el surrealismo, el humor. Esta película tiene mucho color, es visualmente muy llamativa, pero se nota en los tintes del guión, el tema de los personajes excéntricos con estos comportamientos peculiares. Él tiene mucho personaje peculiar. También esta película estableció el tono, los efectos visuales y prácticos que iba a utilizar. Acá en esta película empezó a trabajar con Danny Elfman, que va a ser el encargado de casi todo el soundtrack de su filmografía. Si no conoces al director lo suficientemente bien, yo no sé si vos te das cuenta que esta película es de él, pero si lo conoces, empezás a encontrar estas pequeñas cositas que decís, wow, arrancó muy bien. Entonces a mí lo que me pasa es que la peli me gustó mucho, pero si la tengo que comparar con otras películas del director, no sé si está tan arriba en la lista. Pero para hacer la ópera prima, no es Reservoir Dogs de Tarantino, pero está muy bien. Entonces a Pee-wee lo vamos a poner en me gusta. Llegamos a 1988 y sale Beetlejuice, porque después del éxito de su ópera prima, ya fue considerado un director como financiable. La película gana un Oscar a mejor maquillaje y peinado, y Burton siempre cuenta que le fue muy difícil encontrar al elenco para trabajar en la película porque leían el guión y les parecía tan raro que ninguno medio que se quería embarcar en la situación. Cuentan que la primera que le gustó y le pareció interesante fue Winona Ryder. Para que se den una idea, a esta película, dentro de todo el presupuesto que tenían, solo les dejaron asignado para la parte de efectos especiales $1 millón. Entonces, ¿qué dijo Tim Burton? Dijo, vamos a hacer un efecto similar al cine de clase B, que a él le gustaba mucho y se había criado con ese tipo de cine, y quería darle un aspecto barato a propósito que parezca deliberadamente falso. Personalmente, Beetlejuice es una gran película, a mí siempre me gustó mucho, me parece que es visualmente increíble, y para mí Beetlejuice es un me encantó. Esta es Beetlejuice. Me encantó. Y bueno, como les contaba recién, como su ópera prima había sido un éxito, mientras trabajaba en Beetlejuice, ya Warner le había dicho, vos vas a dirigir Batman, y en el 89 efectivamente dirige Batman. Esta va a ser la primera película de 4 que van a formar la primera serie de películas de Batman que se van a producir en el cine, y efectivamente a este proyecto Warner le termina dando luz verde porque Beetlejuice es un éxito. Batman fue otro éxito en taquilla y de crítica, a pesar de que presentaba muchos cambios en el personaje y en la historia respecto de los cómics. Generalmente esto siempre es muy mal recibido y con la película de Tim Burton no pasó. Acá a mí me cuesta, porque acá sí tengo sentimientos encontrados, porque a mí Batman no es un tipo que me caiga tan bien. Vamos a poner Batman en me gustó. Yo, ajena al cómic y ajena al superhéroe, igualmente sigo creyendo que es una película que está muy bien. Más allá de Batman, la estética, los vestuarios, la iluminación, la puesta en escena, cómo está editada, la oscuridad, el ritmo, me parece que es muy buena. Llegamos a 1990 y se estrena El joven manos de tijera, Edward Scissorhands. Y esta película me parece maravillosa, porque mezcla la fantasía oscura con elementos del romance, pero con un equilibrio tan perfecto. Cuenta la historia que Burton tenía esta idea en su cabeza desde la adolescencia. Él dibujaba mucho a mano y había hecho un boceto de un personaje que era alto, flaco, con el cabello así todo alborotado y que tenía, en vez de tijeras, tenía cuchillos, y se sentía muy identificado con él. Entonces tenía esta idea dándole vuelta, y durante la preproducción de Beetlejuice conoce a Caroline Thompson y le cuenta esta idea, y ella se pone a adaptar esta historia en un guión, y como Warner no aceptó producirla porque también la veían muy oscura, la acepta la 20th Century Fox. Esta película es otro éxito financiero, ya el cuarto al hilo, y tanto Tim Burton como Danny Elfman, el de la banda sonora que les comentaba antes, la consideran una de sus obras más personales y favoritas. A los dos les gusta mucho esta película. Pasó que algunos de los que estaban involucrados en el rodaje
personaje, leían el guión y sentían que nada tenía sentido, y un día fueron al set donde grabaron y vieron toda la puesta en escena y dijeron que el estilo visual que manejaba Tim Burton era el de un genio. El joven Manos de Tijera es un me encantó. En 1992 se estrena Batman Returns y acá pasó que originalmente Tim Burton no quería dirigir una secuela porque tenía sentimientos encontrados con la primera película de Batman y sentía que si no podía contar algo nuevo y original no quería repetir la misma fórmula y terminar haciendo lo mismo 2 veces. Pasó que hubo un guionista, no le terminaba de cerrar, el guionista se abre del proyecto, viene otro y le propone esto del magnate que apoya la candidatura del Pingüino y él lo ve como una forma de contar que los villanos que tenemos en el mundo, que existen a nuestro alrededor, no necesariamente llevan disfraces y le pareció que eso sí estaba bueno para mostrarlo en pantalla, entonces se subió al proyecto. El diseño del Gotham Plaza está inspirado en el Rockefeller Center de Nueva York y combinaron las grabaciones entre Universal Studios y la Warner Bros. Y usaron más del 50% de la capacidad de los sets para el armado de la ciudad. Esta Batman Returns sí fue muy criticada por ser muy oscura y muy violenta, pero así como la criticaron, hubo también un consenso dentro de esta crítica que decía que igualmente esto sumaba a la oscuridad del personaje, al héroe atormentado. Entonces terminaron considerándola que era incluso mejor que la primera. Batman Returns. Puede ser que tenga cosas que me gusten más que la original, pero no llega a ser una película para un me encantó. Batman Returns entonces es un me gustó. Continuamos en 1994 que se estrena Ed Wood, que narra la historia del famoso director de cine de culto y bizarro Ed Wood. Es una comedia dramática y biográfica. Esta película fue rodada en blanco y negro por decisión personal de Tim Burton porque, como el personaje que acompañaba a Ed Wood era Bela Lugosi, y Bela Lugosi tenía la mayoría de sus películas en blanco y negro, Tim Burton con esta película le rinde homenaje al cine de terror y de ciencia ficción de clase B y también un poco, aparte de otros temas que desarrolla, a mostrar como la verdadera cara de Hollywood de los años 50, cuando los actores que habían estado en la cima empezaban a decaer. Esta película no tuvo una buena recepción por parte de la crítica, pero se ganó 2 premios Oscar, a mejor maquillaje y a mejor actor de reparto del actor que hizo justamente de Bela Lugosi. Esta es la primera película que no trabaja con Danny Elfman y trabaja con Howard Shore, que después va a trabajar con él en Sweeney Todd. Así que vamos a ponerla a Ed Wood como que zafa bien. Es una buena película, pero quizás no es la que más veces voy a ver del director. Ahora llegamos a 1996 y se estrena Mars Attack, Marcianos al Ataque, que combina la comedia y la ciencia ficción. Esta historia, dato de color, está basada en una serie de figuritas de cromos de tipo coleccionables de la marca Topps, que fue lanzada por primera vez en 1962, y cuando Tim Burton muestra interés en esta saga, agarra a Warner y adquiere los derechos cinematográficos para él. Cuando le presentaron el guión, él todavía estaba trabajando en Ed Wood y se dio cuenta que con esta película nueva podía rendirle homenaje a Ed Wood haciendo una película que se pareciera a sus películas, aparte obviamente de las películas en general de los años 50. Uno de los motivos por el que la película se hizo conocida fue por el tema de las voces y los sonidos que hacían los marcianos al hablar, lo que se consiguió poniendo la grabación del quack de un pato al revés. Warner quería que se subtitule lo que decían los marcianos, pero Tim Burton dijo no, porque iba a perder la magia. Acá los efectos especiales ya se ocupó Industrial Light and Magic, porque ya recrearon acá los marcianos a través de animación por computadora, porque tuvieron que desechar la idea original de hacerlo en stop motion. Él quería repetir esto de los efectos falsos deliberadamente, ¿no? Como había hecho en Beetlejuice, pero debido a las limitaciones del presupuesto decidieron que mejor lo hacían con CGI y listo. Lo que pasó con Marcianos al Ataque es que fue un fracaso de taquilla en Estados Unidos, y yo si tengo que decirles algo, hoy me parece que es más de culto, me parece que la reivindicaron un poco más con el paso del tiempo. Yo creo que Marcianos al Ataque zafa. Está bien tranqui. Ahora llegamos a 1999 y se estrena La leyenda del jinete sin cabeza. Esta película de terror gótico está basada en una novela que se llama La leyenda de Sleepy Hollow de Irving. Me enteré lo que significa el título. Oquedad soñolienta, Sleepy Hollow en inglés. Oquedad es un espacio que en un cuerpo sólido queda vacío, artificial o naturalmente. Es una metáfora de que te corten la cabeza, y en parte como reacción por lo que fueron los efectos visuales de Marcianos al Ataque que habían sido hechos por computadora, Burton decidió volver a sus orígenes e intentó optar por la menor cantidad de efectos realizados por computadora posibles. Volvieron obviamente el stop motion y usaron mucho la perspectiva forzada para que los objetos se vean más grandes y lejanos. La película esta recibió muchas críticas positivas, sobre todo elogiando la dirección y la actuación y la banda sonora. Y también disfrutaron mucho del humor negro, de la atmósfera
atmósfera visual y todo lo que Tim Burton estaba presentando en pantalla porque era muy impactante. Y esta película ganó el Oscar a Mejor Dirección Artística. Para mí, El jinete sin cabeza es un me gustó. A mí El jinete sin cabeza me parece algo que visualmente es muy lindo. Ahora no estoy segura si la quiero en me gustó o me encantó. No, a mí El jinete sin cabeza me encantó, chicos, perdónenme. Recapacité y El jinete sin cabeza me encantó. Ahora llegamos al 2001 y se estrena El planeta de los simios, que vendría a ser la sexta película de la franquicia. Esta película recibió varias críticas, pero fue un éxito financiero. Este proyecto apareció con la idea de revivir la saga del planeta de los simios y pasó por varias etapas. Para que se den una idea, estuvo más de una década para volverse realidad. Explicarle el maquillaje a los actores tardaba alrededor de 4 horas y media y pasaban más de 1 hora y media después para retirárselo. Muchas de las críticas dicen que no se entendía el final, que no estaba del todo claro a dónde iba. Lo que pasó es que 20th Century Fox dijo que si El planeta de los simios era un éxito, iban a querer hacer una secuela y se la iban a encargar de nuevo a Tim Burton, pero a pesar de que fue un éxito de taquilla, después la 20th Century Fox dijo no, me retracto y no hacemos nada, no hacemos otra película. Y cuando le preguntaron a Tim Burton si estaría interesado en trabajar en la continuación de la cinta, el director contestó, y cito, prefiero saltar de una ventana. Y para mí no llega ni a le falta algo, para mí El planeta de los simios, y me atrevería a decir que creo que es la única, es un no. Y se los digo así. Llegamos al 2003 y se estrena Big Fish. Y si yo tuviese que elegir hoy, más allá de que a mí me gustan mucho las películas de Tim Burton, definitivamente Big Fish es una de mis favoritas indiscutiblemente. Esta película está basada en una novela que se llama A Novel of Mystic Proportions de Danny Wallance. Esta película iba a ser dirigida por Steven Spielberg antes que por Tim Burton y tiene obviamente menos elementos góticos que otras de sus películas y es mucho más colorida. Lo que él quería hacer con este tema de los colores era diferenciar las escenas reales de las narradas. Lo que pasó con esta película, que obviamente cuenta mucho más allá de las metáforas y demás, habla de la relación entre un padre y un hijo, y Tim Burton acababa de sufrir la muerte de su padre en el 2000 y en el 2002 fallece su madre, por lo que esto le afectaba mucho y era una película con la que empatizaba muy fuerte y le fue todo un desafío, y después de la gran producción que había sido El planeta de los simios quería hacer algo un poco más chico. Dice que el guión le gustó mucho y que era una de las mejores películas y guiones que le había tocado dirigir desde Beetlejuice, y además le gustaba esto de mezclar el drama con los cuentos de hadas, porque en la misma película podía contar diferentes historias con diferentes tonos y distintos géneros. Y cuentan que gran parte de las escenas fueron improvisadas, por más que el guión encantaba y era muy sólido, mucho se improvisó y eso es lo que le da la impronta a la película tan natural. Tim Burton nuevamente quiso utilizar más efectos prácticos que efectos por computadora y jugó mucho con esto que les decía antes de las cámaras más escorzadas, las perspectivas, la distancia, jugaba mucho con las puestas de cámara. Big Fish recibió muy buenos comentarios por parte de la crítica y mucha gente la considera la mejor película de Tim Burton, y como les decía antes, yo acá tengo que coincidir, para mí es una de las mejores, y este juego, estas metáforas, estos colores, esta puesta en escena, esta mezcla de géneros, esta historia tan profunda la hace perfecta porque tiene lecturas a muchos niveles, y a mí El gran pez me encantó. Y pocas películas me hacen llorar tanto y me hacen tan feliz a la vez como esta obra maestra. Ya llegamos al 2005 y se estrena Charlie y la fábrica de chocolate. Es la segunda adaptación cinematográfica de esta novela homónima escrita por Roald Dahl de 1964, y cuentan que no había quedado muy satisfecho por la versión de 1971, por lo que se negaba a volver a ceder los derechos. Hubo todo un tema para que efectivamente se cedan estos derechos y lo lograron otorgándole total control artístico del proyecto a la viuda de Dahl y a los hijos, y cuentan que empatizaron y sintieron una conexión absoluta con Tim Burton desde el primer momento. Esta es una película musical de cine fantástico, británico, estadounidense, australiana. Para que se den una idea, antes de tener en cuenta a Tim Burton para dirigirla, uno de los directores que estaba en escena como una opción era Martin Scorsese, y fue un éxito de crítica y taquilla. Según las normas inglesas, los niños no pueden trabajar más de 4 horas
1,5 por día, lo que alargó muchísimo el rodaje de Charlie y la fábrica de chocolate, que tuvieron que trabajar 6 meses para poder completar las escenas con los niños. Nuevamente, Tim Burton no quiso utilizar efectos digitales, sino efectos prácticos, porque quería que los niños se sientan en el set como si estuviesen efectivamente en el lugar y puedan tocar las cosas e interactuar. Como les contaba antes, se utilizaron técnicas como la perspectiva forzada, elementos de utilería de gran tamaño y modelos a escala para intentar generar lo menos posible por computadora, es decir, por CGI. Y para el estreno, como estrategia de marketing, sacaron al mercado tabletas de chocolate Wonka. Para mí, Charlie y la fábrica del chocolate es un me gustó. A mí Charlie y la fábrica de chocolate me gusta. En el mismo año, en el 2005, se estrena El cadáver de la novia, que estaban trabajando en simultáneo mientras hacían Charlie y la fábrica de chocolate. Es un género musical fantástico gótico que está basado en un cuento popular ruso-judío del siglo XIX que se llama El Dedo y está ambientada en un pueblo ficticio de la época victoriana. Esto es otra coproducción de Estados Unidos con Reino Unido y fue filmada en los estudios 3 Mills, que está en Londres, utilizando la técnica stop motion. Se usaron cámaras digitales reflex, es la primera vez que se usaban cámaras digitales y no cámaras 35 milímetros para poder ver en el momento cada una de las fotos y chequear si los fotogramas estaban bien o había que recrearlos sin perder el tiempo de tener que esperar a revelar, o sea que esto les hizo ganar mucho tiempo. Y acá la película muestra el estilo y los temas clásicos de Tim Burton. Si hablamos de la complejidad y la interacción entre la luz y las sombras y la oscuridad, el estar atrapado entre dos mundos que son irreconocibles, esto de la vida cotidiana retratada como un lugar aburrido, oscuro, con tonos grisáceos, y el contraste colorido con la muerte, que es muy divertida. Y obviamente esta película tiene mucho contacto con sus predecesoras como Beetlejuice y lo que decíamos antes, si bien no está dirigida por él, The Nightmare Before Christmas. Y por supuesto esto más que nada se puede ver en la descripción del submundo y sus habitantes. Este es el primer largometraje que dirige en stop motion, a pesar de que ya había producido El extraño mundo de Jack y El cadáver de la novia. Es de las mejores para mí, así que vamos a ponerla en me encantó. En el 2007 se estrena Sweeney Todd y acá me pasó que la primera vez que la vi no me gustó nada, me rehusé a volver a verla y volví a verla en stream con ustedes. Este es un musical melodramático y es la 6ª colaboración que hace Tim Burton con Johnny Depp, que ya era uno de sus actores fetiche, y esta es una adaptación cinematográfica de un musical de Broadway dirigido por Stephen Sondheim. Y cuando Tim Burton lo fue a ver quedó tan fascinado por el musical y lo macabro que había en la música y lo cinematográfico que se veía, que se propuso que la quería adaptar, y lo que le pasó es la fue a ver tantas veces que le parecía que le faltaba ser más sangrienta para terminar de tener el impacto y la fuerza que por ahí en el teatro no terminaba de tener. Y después de mucho tiempo efectivamente compró los derechos para hacerla, y esta es la segunda película que no orquestó Elfman, como les decía antes. Los expertos dieron muy buenas críticas al respecto, pero las campañas de marketing fueron muy criticadas porque en el tráiler no explicaban que era un musical. Y esta película también ganó un Oscar a Mejor Dirección de Arte. Para mí Sweeney Todd zafa bien y incluso te diría que para mí le falta algo. No, me cuesta, es una película que para mí le falta algo. Hay algo que no me termina de convencer. Me gusta la estética, me gusta la sangre tarantinesca. Zafa. Buena, zafa. Llegamos al 2010 y Tim Burton hace una alianza, si queremos, con Walt Disney Pictures, que le va a producir y distribuir en 3D Alicia en el País de las Maravillas. Por supuesto, está inspirada en los libros de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo de Lewis Carroll y de la película ya animada previamente por Disney en el 51, Alicia en el País de las Maravillas. Esta película lo que hizo como novedoso fue agregar al personaje de la Reina Blanca, que si bien aparece en la historia original, en la película animada no está, fue removida. Mientras que en todas las versiones, ya sea los libros, las películas, los cómics y el videojuego, todo sucede directamente desde el punto de vista de Alicia porque es quien lo vive. Tim Burton agregó puntos de vista de otros personajes independientemente de Alicia. Los personajes dejan de estar ligados efectivamente a la mente de Alicia y a su presencia. Esta película recibió críticas mixtas, tanto de la audiencia como de la crítica. Y a mí con esta película me pasa que le falta un poco de lo flashero que tiene la animada del 51, que me parece maravillosa. Y para mí, Alicia en el País de las Maravillas
le faltó algo. Después ya en el 2012 tenemos Sombras Tenebrosas, que acá me pasó un poco lo que me pasó con Sweeney Todd. Esta es una comedia de un drama sobrenatural que está basada en una serie de televisión de corte gótico llamada Dark Shadows, como la misma película. Lo que me pasa con Sombras Tenebrosas, veo rara... ¿Cómo decirlo? Como que me da sátira, pero no. Entonces no me termina de cerrar. A mí el drama sobrenatural me encanta, pero la siento como que no está tampoco en la oscuridad que debería tener el tipo de trama. Entonces me cuesta. Para mí a Sombras Tenebrosas también le faltó algo. Son pocas con las que no estoy muy de acuerdo, pero para mí le falta algo. También en 2012 se estrena Frankenweenie. Es el primer remake que hace del corto del mismo nombre que realiza en 1984 y por el que lo despidieron de Disney, lo cual es sumamente irónico porque es Disney el que lo contrata para dirigir el largometraje. A diferencia del cortometraje original que está hecho en live action, este largometraje se hace en stop motion, fotograma a fotograma. Por supuesto, es una parodia y a la vez un homenaje a la película de Frankenstein de 1931 que está basado en la novela homónima de Mary Shelley, además de otros clásicos del cine y la literatura como Godzilla y Drácula. Y es la cuarta producción de Tim Burton utilizando el stop motion y la primera que no es un musical y está publicada en formato IMAX en 3D. Es una película que me parece muy simpática, pero no me vuela la cabeza. Para mí Frankenweenie es un zafa bien. Zafa bien. Ya llegando al 2014, se estrena Big Eyes, que está basada en la vida de la pintora Margaret King, a la que su marido le roba las creaciones de sus cuadros y los vende a su nombre, van a juicio, tienen todo un tema legal al respecto. Y el punto de por qué Tim Burton decide contar esta historia tiene que ver con que si vemos sus personajes y los bocetos de las ilustraciones que hace, y al sentirse influenciado por ella y medio que llevar su estilo a su propio estilo, quiso rendirle un poco indirectamente un homenaje por esta influencia. Esta película lo que tiene es que es interesante, pero por ahí siento que es lo que más se sale del universo de Tim Burton. Le falta algo, no me quita el sueño, así que le falta algo. También en 2016 se estrena Miss Peregrine y los niños peculiares. Y acá volvemos a lo que les decía hace un rato, que Tim Burton tiene mucho con los personajes peculiares. Y lo que me gusta del nombre de este film es que justamente le hace justicia al tipo de personajes que crea en sus obras. Por supuesto está basado en una novela homónima de Ransom Riggs, o sea que el nombre no tiene que ver con él, pero sí me parece un lindo guiño al tipo de personajes que suele escribir. Y recibió críticas mixtas. Elogiaron la dirección de Burton y la atmósfera visual que tiene. Esta película me gusta la idea, me gusta la estética. Honestamente no leí el libro para saber cuánto dista uno del otro, pero no me termina de volar la peluca, por lo que zafa bien, se puede ver, se deja ver. Está entre las que puedo volver a ver, pero no sé si elijo para ver todo el tiempo. Llegamos al 2019 y se estrena Dumbo. Y acá me pasaron un montón de cosas. Para empezar, yo tenía recuerdos de una película de Disney que no debía ser la que era, porque yo estaba segura que la mamá de Dumbo se iba a morir indefectiblemente y yo me iba a poner a llorar. Me acordaba la escena donde la encerraban y se la llevaban, pero para mí estaba en mood Bambi y para mí la iban a matar. Me sorprendí muchísimo cuando me di cuenta que no y pensé que era obra de Tim Burton y después me enteré que no, que nunca se moría y que estaba todo en mi cabeza, pues traumas. La otra cosa que me pasó, el elefante como que me chocaba, me daba impresión y a la vez me daba ternura, era como una mezcla de cosas. Toda la película estuve confundidísima con ese elefante, no sabía si me daba ternura o me daba miedo. Esta película está basada en un relato homónimo escrito por Helen Aberson y Harold Pearl y obviamente gran parte es una adaptación de la película de 1941 de Walt Disney del mismo nombre, por supuesto, y esta tuvo críticas de mixtas a negativas y fue definitivamente un fracaso en la taquilla. Lo que tiene de distinto quizás a otras es que esta película no presenta animales parlantes, Dumbo no habla y se centra más en los personajes humanos. Para mí Dumbo no llega a ser un no, pero le faltó definitivamente algo. O sea, me pasó más rápido que el planeta de los simios, así que por eso solamente le voy a dar un le falta algo. Y por último, llegamos al 2024, la última película que estrena Tim Burton hasta la fecha, Beetlejuice. Nos hizo esperar 36 años para la secuela.
si me preguntas a mí, es un lindo homenaje a la primera, sobre todo porque vuelve a sus orígenes, vuelve a los efectos prácticos, a los efectos visuales, a jugar con esto que es deliberadamente falso y es tan perfecto, sobre todo porque trabaja con el elenco original, porque nos vuelve a recrear escenas del original, porque nos trae vestuarios. Por ahí lo que siempre les digo, la trama no es una locura, y esto también pasó porque hubo varios temas con la trama. Querían que sea una secuencia en Hawái, que haya el escenario de surf mezclado con expresionismo alemán, o sea, rejugado, y reescribieron el guión más de 6 veces hasta que dieron con la idea, y el rodaje se pospuso más de 3. Tim Burton estaba hablando de hacer la secuela desde los 90, o sea, 2 años después de que se estrenara Beetlejuice, y se hizo esperar un montonazo. A mí Beetlejuice la vi 2 veces y me gustó. Y este es mi veredicto final, y lo que sí voy a hacer es justicia y voy a poner Big Fish primero en me encantó, porque definitivamente me encanta. Y me estoy debatiendo ahora, no sé si puedo retractarme, pero creo que Frankenweenie debería ser un me gustó. Hacemos un take 2 y vamos a definir que Frankenweenie acaba de subir un level, porque viendo los resultados finales se merece estar en me gustó. ¡Yay! ¡Bravo! Hemos terminado el tier list y estos son los resultados finales. Después de 20 largos streams hemos terminado con la filmografía de Tim Burton. Cuéntenme igual si están de acuerdo o en desacuerdo.